nos queremos introducir y pedirle justamente a Él, al Espíritu, que nos dé su luz, que nos ilumine, que nos ayude a entrar en este camino de la oración, a seguir adentrándonos en estos pasajes que nos ayudan a descubrir ese deseo tan grande que tiene Dios de tener una relación cercana, familiar con nosotros, de seguir adentrándonos en esas actitudes que nos van a ayudar a poder ser esas personas guiadas por el Espíritu. Quiero pedirte, mamá, también a ti, que tú que fuiste esa mujer siempre dócil al Espíritu, a sus llamadas, a sus insinuaciones, que tuviste la fortaleza de dejarte envolver por el Espíritu, por su sombra, para poder encarnar a Jesús, pues que también nos guíes, nos ayudes a decir también fiat, a decir sí, para que todo eso que Dios tiene pensado en nuestra vida pueda ser realidad, que también nosotros podamos encarnar el deseo, la fuerza, como lo hiciste tú, y que podamos pues ser miembros dóciles en las manos del Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, espero que no se corte mucho la transmisión y que nos deje trabajar hoy. Bueno, pues recojo un poco lo que la semana pasada estuvimos trabajando. Hablamos sobre el dinamismo de la palabra y hablábamos que este dinamismo pues es escuchar, asimilar, vivir y anunciar la palabra de Dios. Dentro de esta escucha teníamos dos apartados, ¿verdad? Dos grandes apartados sobre la escucha. El inciso A, que es la preparación, que son las disposiciones para la oración. Prepararnos para la oración, ponernos, ¿verdad?, en esa disposición. Y tenemos que, vimos 6, llegamos hasta el número 6, ponerse en presencia de Dios, hacer conciencia de mi propia presencia, el tiempo y el horario de ese momento de la oración. El 4, elegir el lugar. El 5, entrar en nosotros mismos, ¿no? Que decíamos que no es ensimismarnos, ¿verdad? Pero entrar en ese laberinto de nuestro corazón, de nuestra libertad. Y llegamos hasta el deseo de conocer a Dios, de conocerme esa sed mutua, ¿verdad? De Dios y de nosotros. Entonces, hoy empezaremos con el número 7, que es la humildad. Y se los digo rápidamente, tenemos la libertad, la limpieza de corazón, el silencio interior y exterior y la imaginación. Bueno, esperamos que vamos a progresar en estos puntos y que también vamos a ver, según yo, el inciso B, que es la lectura de la palabra de Dios.
con un numeral, la lectura y la escucha. Entonces esperamos que lo vamos a conseguir y que el tiempo nos va a dar. No sé si dentro de lo que hemos hablado la semana pasada alguien tiene algo que quiera comentar o decir antes de que pasemos a la actitud de la humildad. De lo dicho, del documento que les envié, si alguien tiene algo que comentarnos, si quiera decir algo. Y si no, pues vamos a pasar entonces al número 7 de la humildad, en la que venimos hablando de las diferentes disposiciones, decíamos, ¿verdad? Esas actitudes que nos van a ir ayudando, no porque tengamos que hacer una lista, ¿verdad? Así exhaustiva de todo lo que tiene que ser las disposiciones, son simplemente elementos, decía yo. Me gusta mucho esta imagen, ¿verdad? De la andadera, de las muletas. Son cosas que nos van ayudando a tener en cuenta para los momentos en los que nos vamos a introducir en la oración. Y entonces, bueno, pues a lo mejor unas actitudes nos van a ayudar más en algún momento y otras nos van a ayudar más en otro momento. Entonces, es bueno conocerlas, ¿verdad? Irlas teniendo en cuenta, pues para que luego a lo largo de nuestra vida de oración las practiquemos. Bueno, la humildad, que no solo es actitud para la oración, pues es una de las virtudes. Empiezo con un cuestionamiento: ¿desde dónde hablamos cuando oramos? Para situarnos en la humildad, esta pregunta creo que es importante. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de nuestro corazón humilde y contrito? Que nos dice el Salmo 130 en el versículo 1 y 2. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Oye mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica, dice el salmista, pues que nos ayuda, ¿verdad?, a adentrarnos en esta petición desde la humildad. Y la cita de Lucas 14, del versículo 8 al versículo 11, que conocemos muy bien, pues nos puede ayudar. No la voy a leer completa porque es larga, pero parafraseo un poquito para recordarla porque la conocemos. Y dice: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar. Y dice, porque puede suceder que haya sido invitada a otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: deja el sitio y vete más atrás, ¿verdad? Vete al último, y entonces pues vas a quedar mal delante de todos. Dice, pero si al revés te sientas en el último lugar, cuando te vean te pueden decir que, amigo, acércate porque tu lugar no es acá en el último, ¿no? Entonces, pues este pasaje nos ayuda porque Jesús, cuando les da este ejemplo, ¿verdad? Nos sitúa porque le dice: tú no vayas, ¿verdad? Tú no vayas al primer lugar de primeras, no para minimizar a la persona. Dios no quiere que nosotros vengamos con una falsa humildad y que nos presentemos disminuidos o con una actitud, ¿verdad?, de esa falsa humildad que nos va a rebajar o a quitar nuestra dignidad. Claro que no.
Se trata de ponernos delante de Dios con lo que somos. No es para minimizarnos ni para rebajarnos. Es para ponernos en nuestra verdad, porque somos criaturas y no somos Dios. Y esto es muy importante, porque muchas veces confundimos la humildad con esa falsa, con esa soberbia, ¿verdad? De querer hacernos más pequeños, de querer hacernos sentir, ¿verdad? Que causemos lástima a los otros. Y yo creo que es un error muy grande que pensemos que esa es la actitud que Dios quiere para nosotros. Y claro que no es esa la actitud que Dios quiere, sino el que seamos conscientes de que somos criaturas de Dios, ¿verdad? Ok, y que no somos Dios. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y en No sé cómo le diga. Sí, Nomás no es se me, su nombre. no se me escucha. Hola, ¿sí me escucha? Sí. Ah, alguien abrió su micrófono simplemente, ¿verdad? Bueno, si no sabía si no se me escuchaba y me querían decir eso. Ok. San Pablo nos dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu nos apoya, ¿verdad? Nos ayuda y nos hace conscientes, dice San Pablo aquí. Nosotros no sabemos orar, pero es el Espíritu quien nos enseña, quien nos ayuda, nos inspira, nos anima qué decir, cómo decirlo. Y entonces esto es muy importante, fíjense bien, porque como nosotros no sabemos cómo, entonces cuando uno empieza a orar y a hacer meditación, tiene uno la sensación de no saber. Y eso es propio, ¿verdad? De los que están empezando y están iniciando en este camino de oración. Entonces no nos tenemos que asustar por eso. Es lo normal. Lo importante es que tenemos que ser conscientes de eso. No sabemos, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda, dice esta cita. Y aquí está la clave, y aquí está lo importante. Ojo, porque aquí es donde muchas veces apachurramos el pobre Espíritu Santo y entonces lo aplastamos y no lo dejamos actuar en la oración. Porque nos inspira, nos dice, nos invita a decir cosas. Y esas ganas, ese deseo, esa intuición que tengo, no la tengo que frenar, la tengo que dejar salir y fluir, porque es eso que quiere el Espíritu Santo, es eso que quiere Dios para nuestro diálogo. Entonces, no lo tengo que frenar, tengo que ser consciente de dejarlo, de dejarme llevar por esto, para poder dejar pues que salga, ¿verdad? Si yo no soy consciente de que el Espíritu Santo me está ayudando, entonces pienso que a lo mejor soy yo misma, yo mismo, yo misma. Y entonces empezamos a frenarlo porque me da miedo, porque me asusta, porque no sé cómo tiene que ser, porque no sé si me estoy equivocando y será que no lo hago bien. Y entonces, claro, le vamos recortando las alas al espíritu y entonces, ¡puf! Resulta que esas inspiraciones y esos deseos que teníamos, pues se van quemando y se van apagando. Entonces aquí San Pablo nos deja muy claro que esto no viene de nosotros, que eso que va surgiendo en cada uno de nosotros cada vez que intentamos hacer oración, viene del Espíritu. Por lo tanto, lo tenemos que alentar, lo tenemos que animar. Nos dice, la humildad es una decisión, una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios.
vengo con las manos abiertas a pedir. En la preparación para la oración, la humildad requerida, es una actitud que según Santa Teresa de Ávila la define como la humildad es andar en verdad. Podemos decir entonces que la oración es andar en verdad. Si la actitud de la humildad nos pone en oración, y aquí dice Santa Teresa, la humildad es andar en verdad, pues entonces vamos a usar como sinónimo humildad y oración. Entonces, la oración es un camino de humildad y la verdad nos lleva siempre a la oración. Estas dos virtudes nos ayudan a reconocer nuestra verdad, muy necesaria para un encuentro real y sincero y fructuoso con la Trinidad. Y nos vamos a apoyar ahora en la cita de Lucas 18, del 9 al 14. Esta cita que también tenemos muy conocida del publicano y del fariseo que llegan al templo. El publicano, ¿verdad? Se queda detrás. El fariseo va hasta adelante y empieza a hacer su oración diciendo que lo hace todo bien, ayuna, no es adúltero, no es ladrón. Bueno, bien, todo lo que no hace, ¿verdad? Pero no nos dice en su oración lo que sí hace, dice todo lo que no hace. Bueno. Y el publicano, en cambio, tiene una actitud humilde y pues no se siente, ¿verdad?, capaz ni de ir hacia adelante porque no se siente digno de entrar a la casa de Dios, de estar en la presencia de Dios. Y no es por una falsa humildad, es por este reconocimiento que los dones del Espíritu Santo ahora lo hemos escuchado este fin de semana, ¿verdad? Ese temor de Dios. Eso es muy distinto, perdón. Este temor de Dios que está aquí reflejado en esta imagen del publicano es muy importante porque no es una falsa humildad para decir yo soy el último de la fila, ¿no? El más pobre del pueblo y aquí estoy, sino que tiene un respeto especial por la presencia de Dios, por el lugar sagrado en el que se encuentra. Por eso no se siente digno de entrar, pero sin embargo está ahí. Ojo, no quiere decir que no se presenta delante de Dios, que no hace oración porque no se siente digno. Está en el templo, hace oración, habla con Dios, está presente ahí y viene, ¿verdad?, a hablar con Dios así, en la actitud en la que él pues se encuentra, ¿verdad? Y no se siente digno y dice, bueno, pues aquí estoy, ¿verdad? En mi actitud sencilla de postrarse delante de Dios y de reconocer, pues, la necesidad que tiene de Dios, no para venir a alabarse a sí mismo, ¿verdad? Como hace el fariseo, sino para pedirle la ayuda a Dios. Bueno, dice, ten piedad de mí, Señor, soy un pecador. Reconoce que no está a la altura del tú con el que quiere hablar, con ese Dios con el que quiere entablar ese diálogo. Y por el contrario, el fariseo, ¿verdad?, viene a presentar, pues bueno, todas sus buenas obras de lo que sí hace, y no tiene esa actitud humilde. Entonces, este pasaje nos ayuda a entender la postura de la humildad que nos va a ayudar a descubrir en este publicano, ¿verdad? Esa humildad, ese ser sincero, lleno del temor de Dios, y nos ayudamos de la cita de Sirácides 1, 11 al 30. Sirácides es eclesiástico, si no me equivoco. La Biblia la Biblia latinoamericana a veces la tiene como Sirácides y a veces lo tiene como eclesiástico.
por si alguna maneja esa Biblia, lo va a encontrar así, y si no, lo van a encontrar como eclesiástico. Reconocer la verdad en nosotros mismos supone un acto de madurez para enfrentar lo que somos, lo que hacemos y las intenciones más profundas de nuestro corazón. En la oración estamos delante, decía yo el otro día, estamos delante de un espejo que refleja nuestra propia imagen. Y estamos delante de alguien que nos conoce perfectamente quiénes somos, dónde estamos, con quién nos encontramos. Entonces, no es necesario que le expliquemos mucho a Dios, ¿verdad? A veces es necesario simplemente que yo lo reconozca para entablar el diálogo, ¿verdad? Desde ahí, desde esa realidad. La humildad nos invita a caminar en la verdad y esto nos facilita el diálogo personal, el tú a tú con el Señor. Estamos llamados a ser santos como nuestro Dios es santo, de Mateo 5:48. Por su parte, sean santos como Dios es santo. Esa es la meta o ideal para el cual el hombre fue creado. La conducta del fariseo nos sirve de advertencia y como indicador para saber si estamos o no viviendo de cara a Dios. Esta actitud del fariseo. Nunca la conducta de otro hombre será el termómetro para medir nuestra respuesta delante de Dios. Y entonces, si nos damos cuenta, el monólogo que está teniendo este fariseo consigo mismo prácticamente, él piensa estar hablando con Dios, pero lo que hace es hablar con él mismo porque no está entablando un diálogo con Dios sincero, firme, de encontrarse con su verdad, sino que esa imagen que él está queriendo forjarse de sí mismo, pues es la que le está guiando, ¿verdad? La que le está queriendo presentarle a Dios, pero no desde lo que él es, sino desde lo que los otros hacen, ¿verdad? Bueno, yo no robo, yo no soy como los otros, muy bien. Pero aquí Dios nos pide que nosotros nos reflejemos en nuestro espejo, somos imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26, 27. Esta imagen en la que nos estamos reflejando delante de Dios es el espejo, ¿verdad? Y supuestamente al reflejarnos, si Dios es mi espejo, yo soy su imagen, eso quiere decir pues que cuando nos vemos cara a cara, pues nos tendríamos que asemejar, ¿verdad? Tendríamos que ser muy iguales, porque eso es lo que hace cuando nos vemos nosotros al espejo, es la imagen. Entonces nosotros somos un espejo de Dios, somos la imagen de Dios. Quiere decir, pues que cuando Dios se asoma delante de nosotros y estamos frente a frente, Él se tendría que ver nítidamente. Pero la pregunta que yo pongo aquí es, ¿qué tan nítida es la imagen de Dios en mí? ¿Qué tanto Dios sí se está reflejando en mí? Porque esto es lo que nos da a nosotros el preguntarnos, ¿verdad? ¿Desde dónde hemos partido con esta pregunta en esta actitud de la humildad? ¿Desde dónde yo me acerco a la oración? ¿Desde dónde hablo con Dios? ¿Dónde me encuentro? Y esta pregunta pues nos ayuda, ¿verdad? A darnos cuenta qué tanto nosotros estamos siendo sinceros con nosotros mismos y con Dios al momento de acercarnos. Esta imagen que tenemos de Dios en nosotros, pues tendría que ser el reflejo con el cual oramos, con el cual hablamos.
Por lo tanto, no tenemos por qué sentirnos menos delante de nadie. No tenemos que dejar que nos traten con menosprecio. No tenemos que sufrir de inferioridad, ni tampoco tenemos que tener una actitud altiva que nos haga justificarnos delante de Dios. La realidad que somos es la verdad delante de Dios. Eso es lo que necesitamos ser, un espejo para que Dios, al estar delante de nosotros en la oración, se vea con claridad, porque Él espera ver nuestra verdad, nuestra realidad. Junto con Pedro decimos, finalmente tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes. Primera de Pedro 3:8. Ok, nuestra actitud número 8 es la libertad, muy importante para la oración. Podemos preguntarnos, ¿verdad?, que por qué la libertad, por qué hablar de la libertad en las actitudes de la oración, y nos vamos a dar cuenta, apoyándonos en algunas citas ahora, pues que es una de las actitudes que nos van a dar, además de la sinceridad, pues mucha soltura para el diálogo. La libertad de todo, de todos e incluso de nosotros mismos. Esta frase muchas veces la tenemos conocida como el silencio, ¿verdad? Silencio de todo, de todos y de nosotros mismos cuando vamos a hacer la oración. Pero aquí yo lo he retomado hablando de la libertad. Libertad de todo. ¿Por qué libertad? Porque necesito tener la soltura de dejar, de soltar, de no atarme a aquello que me puede impedir la verdadera oración. Libertad de todos, de todo e incluso de nosotros mismos. El proceso de la oración pasa por el despojo de los propios sentimientos que en muchas ocasiones nos traicionan y no nos dejan acercarnos a Dios con la libertad suficiente para soltar nuestros deseos y acoger la voluntad de Dios. Aquí está la clave de por qué la libertad. Necesito la libertad suficiente para soltar mi deseo y acoger la voluntad del Padre para que sea realmente oración, para que se dé verdaderamente este diálogo. Moisés se acerca a la zarza y Dios lo llama en Éxodo 3:4. Moisés, Moisés. Escucha, Moisés, estas palabras. Escucha que lo llaman. Oye su nombre. La primera iniciativa en el diálogo es de Dios, que llama a Moisés por su nombre. Moisés se siente reconocido, se da cuenta de que su interlocutor lo conoce y sabe quién es. Moisés toma la decisión de acercarse. Y en la oración necesitamos también una actitud de libertad, de querer el acercamiento para que se dé un encuentro real. Aquí estoy, responde Moisés al llamado y empieza así el diálogo. Y es la actitud de la Virgen, lo recuerdan, ¿verdad? Cuando oye la petición del ángel y le dice que va a ser madre, ella también dice, bueno, aquí está la esclava del Señor, ¿verdad? Aquí estoy. ¿Por qué? Porque si yo estoy atado, si estoy atada a todo eso que me impide acercarme a Dios, no puedo obtener el diálogo.
no se va a dar. Entonces, por eso estamos subrayando todas estas actitudes que nos van a ayudar pues a ir adentrándonos. Ok, podríamos hablar muchísimas cosas, pero voy a resumiendo. Número 9, la limpieza de corazón. En el 9, limpieza de corazón. Y nos apoyamos en Éxodo 3:5, que estamos trabajando. Cuando escucha Moisés, y él responde a ese llamado, aquí estoy, y se acerca para el diálogo, en este versículo le dice esta voz, que es la voz de Dios: quítate las sandalias de los pies. Este acto de desnudarse los pies para entrar en la presencia de Dios es símbolo de quitar todos los obstáculos. Hablábamos de esa libertad, ¿verdad? De soltar, de dejar. Pero ahora tiene una connotación muy importante, porque esta libertad nos va a llevar a la limpieza de corazón. Voy a sacar de mi corazón, voy a retirarlo. Dice, quítate las sandalias. No es a dar un paso con las sandalias que traes, ¿verdad? La libertad, la desnudez de poder pisar, ¿verdad? El suelo. Dice, quitarnos los obstáculos que pueden aparecer en la relación con Dios y que nos impiden tener un contacto directo con nuestro Dios Trinidad. Los pies descalzos tocan la tierra, entran en contacto directo, sensible, lleno de calor. Es el roce personal, es el cara a cara del que habla en otros momentos el Éxodo, en Éxodo 33:11. Dios habla cara a cara con Moisés. Este cara a cara es este momento en el que entras en relación directa con Dios y has quitado las sandalias, estas sandalias simbólicas que en este momento le están pidiendo a Moisés que se quite para tener esta relación cercana, para llamarlo amigo. Sí, ya decía Éxodo 33:11, Números 12, del 7 al 8, en el que Dios afirma nuevamente a través de estas citas de esa cercanía que tiene Yahvé con Moisés. Porque hablo con él directamente, hablo como un hombre habla con su amigo, hablo cara a cara con él, porque Moisés es capaz de quitarse esas sandalias simbólicas para entrar en ese diálogo, para quitar aquello que le impide hablar con Dios. En Mateo 5:8 dice, felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Nos hace recordar que este ver a Dios no se trata de no tener solo impurezas en el corazón. Se trata de la libertad de no querer tener ninguna atadura, de no querer tener atado el corazón a aquello que no me da la posibilidad de acercarme con toda la libertad del mundo a Dios. Esta limpieza nos sitúa ya en una delicadeza en la que tenemos que reconocer que el encuentro es con alguien que es superior a mí. Es Dios y se ha dignado escogerme para dialogar. Esta es la certeza que tenemos todos, ¿verdad? Todos tenemos que tener esta certeza de que hemos sido elegidos para el diálogo con Dios. Lo diremos más adelante también a través de Gaudium et Spes. A través de este pasaje de Éxodo 3, del 1 al 6, hemos podido ver cómo el primero
que lo primero es el deseo de hablar con Dios. Después hemos visto el lugar donde estamos, hemos dejado lo que nos preocupa y nos hemos acercado, ¿verdad?, con libertad. Hemos quitado aquello que nos impide tener esta cercanía amorosa con Dios. Ok. Pues entonces ahora sí, ¿verdad? Esta cita que decíamos antes de San Ignacio de Loyola, del silencio, de todo, de todos y de nosotros mismos, pues ahora vamos a entrar en el número 10, al silencio interno y externo para la escucha, con el pasaje de Lucas 10, 38 al 42, que también conocemos muy bien. Este pasaje de Marta y María, en el que Jesús entra, ¿verdad?, al pueblo, entra a Betania y se encuentra que va a la casa de Marta y de María. Y estando allí, cada una opta por una actitud, ¿verdad?, que aparentemente, pues podría decirse así como actitudes contrarias, se podría decir, pero luego en el fondo tenemos una misionera que ha hecho un doctorado sobre esta cita y estos dos versículos, en los que la conclusión fue pues que prácticamente de una forma, ¿verdad?, distinta, pues llegan a tener la misma actitud. Pero pues vamos a resaltar aquí ese paso que da Marta de acoger a Jesús, de quererlo servir, de recibirle, ¿no? Recibir a Jesús en nuestra casa, de querer acercarnos a su presencia. Y eso ya nos va adentrando en el ir acallando dentro de nosotros las voces y focalizamos nuestra atención, el que viene a la casa, ¿verdad? Cuando hemos subrayado las citas de Mateo 6:6, entra, ¿verdad? Cierra la puerta, entra en tu interior, te vas a encontrar con alguien. Marta y María reciben a Jesús, lo acogen, está en su casa, ya es un huésped, ¿verdad?, de su casa, de su corazón. Entran y tenemos aquí una actitud importante de hospitalidad. Han hospedado a este huésped y al recibirlo, al acogerlo, pues surge, ¿verdad?, la actitud de ponerse al servicio, que es lo que hace Marta. Se pone al servicio y quiere, pues eso, ¿verdad?, agradar al maestro. Pero Jesús alaba la actitud de María, que más que servicio y más que actitud, ¿verdad?, activa de querer hacer algo, pues alaba la actitud de María porque quiso sentarse a escuchar a los pies del maestro. Y eso nos habla ya de la actitud física, de recogimiento, de silencio, de serenar, ¿verdad? De serenar, de ir acallando las voces que vamos escuchando en el día, ¿verdad? Y vamos adentrándonos a esa parte interior en la que vamos serenando, ¿verdad?, interiormente también, todo eso que pues va dando vueltas en nuestra cabeza constantemente. Entonces, para escuchar la palabra de Dios necesito ese silencio externo. Y vamos a tocar otra vez aquí el lugar, el horario, va a depender muchísimo, ¿verdad?, de todo esto. Y si no lo podemos conseguir porque no tenemos las posibilidades, bueno, pues tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo
para conseguir esa concentración que sin haber tanto silencio externo y intentando buscar todo lo que podamos el silencio interno, pues lo podamos practicar, ¿verdad? Ese escuchar la palabra de Dios en medio del silencio externo y del silencio interno, que nos van a ayudar a descubrir esa voz única, ¿verdad?, de Dios en nuestro interior. La actitud 11, más que una actitud, es algo que nos surge, ¿verdad? Escuchando ahora silencio interno, externo, acallar las voces, bueno, algo que surge inmediatamente y que lo ponemos aquí dentro de las actitudes, pues es, tendríamos que ponerle, si queremos decir que es una actitud, tendría que ser algo así como el dominio de sí mismo, ¿verdad? Una actitud de dominarse. Pero le pusimos la imaginación para que nos quede más claro en el 11. Ok. Decíamos ahora, con la cita de Mateo 6:6, cierra la puerta, porque cuando tenemos la puerta abierta puede entrar cualquier cosa, igual que puede salir, ¿verdad? Entonces, cierra la puerta. Es una dimensión muy bonita de nuestro interior. Este cierra la puerta nos lleva a una realidad interna, dice, la dignidad de ser morada de Dios. Una casa con una puerta, con un lugar en el que la oración se convierte en un maravilloso viaje al interior de nuestro corazón. Entra y cierra la puerta. Entra para concentrar todo nuestro ser, para estar dentro de nosotros mismos. Dice Cantar de los Cantares 4:12. Eres un jardín cerrado, hermana mía, novia mía. Eres un jardín cerrado, una fuente sellada, un lugar custodiado, una parte, un lugar en el que aquí Cantar nos expresa, ¿verdad? Lo hace esta comparación con este jardín cerrado, con una fuente sellada, con el cuidado necesario para que no entre ni salga cualquier cosa. Guardar, cerrar, sigilar, son acciones para custodiar la sacralidad de este momento. ¿Cómo cerrar la puerta? Evitar las distracciones posibles, las externas y las internas, ¿verdad? ¿Cómo hacer para dominar la imaginación? Muchas de las personas que se adentran en estos caminos de la oración, pues tienen esta gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con la imaginación? Apenas me quiero poner a hacer oración, bueno, empezamos a imaginar mil cosas, nos acordamos de otro montón, de lo que dejamos de hacer, de un montón de cosas, dice Santa Teresa. Tenemos la loca de la casa, llama a la imaginación la loca de la casa, que es un ejercicio, dominar la mente, es un ejercicio que requiere perseverancia y decisión. Lo quiero. Esto no va a venir gratuito. Esto es porque lo quiero. Lo quiero querer. Lo quiero querer. Entonces es una determinación, una decisión que tomo delante de Dios y perseverancia, porque es un ejercicio. O sea que me determino a realizar este ejercicio de dominar mi mente. Cuando intento acallar las voces, cerrarlas
y ponerme en ese silencio en el que necesito olvidarme de todo, de todos, concentrarme en lo que Dios me va a decir, solo en su presencia, recoger la presencia de Dios y en el aquí y ahora. Estoy aquí y ahora estoy delante de Dios. No voy a imaginar cómo podría haber sido o cómo va a ser. Estoy aquí y ahora. Entonces, dejar que Dios me ayude a ir ejercitando la mente. Los primeros días vamos a sufrir un poquito los que todavía no han hecho este ejercicio de dominar la mente y la imaginación, pues vamos a encontrarnos con que a mitad del pasaje ya nos hemos perdido, con que estábamos meditando y de repente se nos fue el rollo, ya no sabíamos ni qué estábamos diciendo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, porque esto es un ejercicio. En la medida en la que lo practicamos, perseverancia, perseverancia, un día, otro día, constante, constante. Ok, esto es lo que nos va a dar la firmeza de poder dominar la imaginación, la mente, para entrar a la meditación. Entonces no tenemos que desesperar. Y decíamos que después de la preparación, una vez puestos en presencia de Dios y buscadas las requeridas actitudes necesarias, entonces pasamos a la lectura. No quiere decir que la oración nos va a llevar un montón de tiempo. Estas explicaciones que yo les he dado de las actitudes no son porque las tenemos que repasar cada vez que empecemos a hacer oración. Son el alimento que vamos recogiendo nosotros en nuestro corazón para que en el momento de la oración decíamos, bueno, pues ya no necesito las muletas, ya no necesito una andadera, ya puedo empezar a caminar por mí mismo, por mí misma, y entonces no lo necesito porque ya me salen espontáneo, ya puedo leer con todas estas actitudes. Unas, decíamos, nos van a servir en un momento, otras en otro, pero las voy adquiriendo, ¿ok? Y entonces el otro apartado que decíamos dentro de la escucha, pues es la lectura, el inciso B, lectura de la palabra de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué texto o pasaje elegir de la Biblia? ¿Qué texto o pasaje de la Biblia elegir? Pues esta es otra de las preguntas constantes, ¿verdad? ¿Cómo empiezo? ¿Qué debo utilizar? ¿Qué pasaje, por cuál pasaje empiezo? Entonces, esta pregunta constante nos dice la Iglesia, pues que es prudente hacerlo con los textos bíblicos que nos ofrece la liturgia de la Eucaristía, de la liturgia de la palabra de Dios dentro de la Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque son de los pasajes que ya hemos escuchado, que nos han explicado varias veces y que ya tenemos un poquito de práctica. Cuando no tenemos tantos estudios bíblicos y teológicos, exegéticos, para la interpretación, para entender y la interpretación y la lectura bíblica, pues entonces nos basamos en esto que ya nos han explicado, que ya conocemos, que ya tenemos un poquito más de conocimiento. Entonces, por eso la Iglesia nos recomienda empezar, ¿verdad?, con estos textos. Es lo más práctico. Muchas veces en la comunidad, pues sabemos que cuando tenemos un texto o un tema concreto para orar, pues muchas veces nos damos el lujo, ¿verdad?, de no tomar los textos litúrgicos y enfocarnos de acuerdo al tema que estamos tratando.
pero si estamos iniciando con la oración, son nuestros primeros momentos y acercamientos también a la Biblia, pues entonces nos conviene, ¿verdad? Un poquito el seguir los textos litúrgicos, los textos que se han elegido para la Eucaristía del día o de la semana o del domingo más próximo. La lectura debe ser el primer paso del diálogo. Ok, ya nos pusimos en presencia de Dios, ahora vamos a escuchar a Dios, estamos dentro de la escucha. Este primer paso de la presencia de Dios y de nuestra presencia con las actitudes necesarias, pues nos dan, ¿verdad?, este preámbulo. Y lo primero que hacemos ahora para entablar el diálogo es dejar que Dios hable. Él es el primero en la iniciativa. Por lo tanto, es mejor que Él hable primero, ¿no? Aunque tenemos la costumbre de llegar a la oración y ¡pam!, vaciar toda nuestra lista, como decíamos, ¿verdad?, en las falsas imágenes de la oración que dábamos antes. Es importante frenar un poquito, hacer este silencio y dejar que Dios nos hable. Y esta escucha que va a iniciar el diálogo, decíamos, pues hay unos interlocutores que primero uno habla, luego y el otro escucha, luego el otro habla y el otro escucha, ok. Es importante, ¿verdad?, que nos demos cuenta que realmente estamos escuchando a Dios. Nos dice la Dei Verbum 25, esta constitución del Concilio Vaticano II. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo, con la lectura frecuente de las divinas escrituras, porque el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de Cristo. Lléguense pues gustosamente al mismo sagrado texto. Ya por la sagrada liturgia, llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ello y por otros medios que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente en todas partes. Pero, dice este texto de Dei Verbum 25, no olviden que deben acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Esto creo que es importante subrayarlo, porque muchas veces nos preguntamos si estamos escuchando a Dios. Otra de las múltiples preguntas, ¿verdad?, que nos surgen en la oración. Esta es una de las que se repiten constantemente. Aquí nos queda clarísimo, dice este documento del Vaticano II, Dei Verbum 25, que para que se entable el diálogo entre Dios y el hombre, dice que se debe acompañar la oración de la lectura de la Sagrada Escritura. Por eso oramos con la Biblia, por eso oramos con la palabra de Dios. Porque para poder decir que escucho a Dios, ¿verdad? Mucha gente me hace gracia porque luego dice, a mí siempre me daba mucha curiosidad eso que decían. Escuché a Dios que me decía, cuando escucho a Dios y Dios me dijo, y entonces la gente a veces, ¿verdad?, cuando todavía no ha escuchado a Dios, entonces se pregunta cómo es que otro se atreve a decir que escuchó a Dios. Bueno, pues aquí dice clarísimo, para entablar el diálogo necesitamos leer es una lectura oyente, una lectura oyente, estoy oyendo a alguien, lo estoy leyendo, pero estoy escuchando a Dios,
a leer la Biblia, la Sagrada Escritura. Y entonces se entabla el diálogo, porque yo le hablo y él me habla. Yo escucho y él me escucha. Y entonces aquí dice, empezamos el diálogo. A él hablamos cuando oramos. Y a él o lo oímos cuando leemos las palabras divinas. Pues lo sabemos, ¿verdad? Hay mucha gente que luego me dice, sí, ya lo sé. Sí, eso ya me lo sabía, ya lo había oído. Pero es importante que nuestra mente y nuestro corazón se impregne de esto, porque en el momento en el que el Espíritu Santo está orando en nosotros, nos está impulsando a la oración, en muchos momentos borramos todas estas cosas que ya sabemos y entonces nos hacemos lío y nos quedamos con la sensación de que no estamos orando o que no estamos orando bien o que no le escuchamos. Pero simplemente es que no nos queremos abrir o que no hemos podido abrirnos, ¿verdad? No hemos obtenido ese pequeño clic, ¿verdad? Que toca al dejar, pues que el Espíritu nos diga, ya estás orando, ya estás escuchando a Dios. La lectura de las Sagradas Escrituras asegura la escucha de Dios, la escucha atenta, porque no es una lectura de algo, decíamos antes, ¿verdad? Es la escucha de alguien. La importancia de la palabra de Dios está en la autoridad que tiene en cuanto texto inspirado, es decir, un escrito inspirado, dictado por el Espíritu Santo para que se escribiera una carta de amor para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos expresiones como las de Nehemías 8, del 1 al 12, en el que hay un gesto muy importante delante de la lectura de la palabra de Dios. Esdras abrió el libro, dice, delante del pueblo, y en el momento, dice, cuando lo abrió, todos se pusieron de pie. Es una actitud, pues, que llama mucho la atención, ¿verdad? En este Antiguo Testamento, porque normalmente, ¿verdad? Se sabe, pues, que en las sinagogas, en el templo, se lee las Escrituras, se lee este Antiguo Testamento, esta Torá, que es lo que están leyendo, ¿verdad? Estos 5 primeros libros de la Biblia. Este profeta Esdras, esto está escrito en el libro de Nehemías, pero es Esdras que se levanta y lee, ¿no? Lee el libro, dice, de la ley de Dios, o sea, de la Torá. Dice, e iba traduciendo y explicando el sentido para que lo entendieran. Es uno de los pasajes que nos deja entender, ¿verdad? Que no es cualquier lectura y que hay un respeto muy especial por esta escucha de Dios a través de su palabra, que no es cualquier libro, cualquier lectura, ¿verdad? Cualquier expresión que aquí Esdras este profeta está realizando. Entonces, sí, explicando, ¿verdad? Entonces, nos hace entender, ¿verdad? También la importancia que tiene, pues, en nuestra vida, en nuestra propia realización de nuestra oración también. Ok. Lucas 4, del 16 al 21. Dice que Jesús fue a Nazaret y donde se había criado, ¿verdad? Y él también ahí va a tener este momento de leer un pasaje y de encontrarse pues con que también tiene esta expresión de reconocer pues que la lectura
de las Sagradas Escrituras tienen un reconocimiento a lo largo, pues, de todos los diferentes pasajes. Les voy a dar el texto, ¿verdad?, de todo esto. Hay varios pasajes más que quisiéramos explicar, pero quiero terminar con esta parte en la que esta lectura se convierte en escucha. Es algo que en el último apartado subrayo con la cita de Deuteronomio 6:4. Es el primer mandato: escucha Israel, porque en esa escucha de Dios, en ese escucha Israel, Yahvé es tu Dios, Él es el único, es una escuela, ¿verdad? Una escuela en la que Israel está aprendiendo esta escucha a través de la lectura, a través de lo que Dios le va diciendo. Y es la forma de conocer la voluntad de Dios, otra de las preguntas que nos hacemos. Y es la forma en la que lo grabamos en nuestro corazón, para que se conviertan también en ley para nosotros. Entonces, pues bueno, esta escucha nos va a ayudar, ¿verdad? Dice la posibilidad de realizar el querer de Dios, el poderlo practicar. Si no escuchamos, si no entendemos, ¿verdad?, lo que Dios nos dice, pues cómo lo vamos a realizar. Entonces, pues es un poco el sentido de los últimos pasajes que están aquí. Veo yo que no, que me he pasado un poquito en la hora. Bueno, quiero que nos preguntemos como todos los días, si tenemos preguntas, si tenemos alguna inquietud. Esta semana vamos a intentar hacer ese ejercicio de tomar los textos de la liturgia, hacer una lectura, ¿verdad? Va haciendo este esfuerzo de ponernos en presencia de Dios, de ir reconociendo las actitudes con las que nos acercamos a la oración y de practicar esa escucha, de leer el pasaje despacio, con mucha tranquilidad y reconociendo la voz de Dios a través de aquello que estamos leyendo, de aquello que estamos escuchando. Pero a lo mejor, aunque ya sea un poquito tarde, pues a lo mejor sí me gustaría escuchar con qué se quedan, qué se llevan. Tampoco sé quiénes están porque solo tengo Irene, Susi, Sandra, pero los otros dicen usuario invitado, entonces no tengo el nombre de quienes están aquí detrás. Yo, pues me llevo lo de practicar, lo del silencio y la escucha. Bueno, muchísimo más cosas, pero principalmente yo creo que eso es lo que más me está haciendo más ruido de practicar más en mi oración. Así se cerró mi micrófono. Gracias, Susi. No sé si alguien más quiera decirnos algo.
Ok, sí, ya alguien nos dijo que es Irma. Muy bien. A veces cuando entramos a la conexión, ahí nos aparece un letrerito que dice esto justamente de usuario invitado. Entonces, es ahí donde hay que cambiarle para poner nuestro nombre y que no nos aparezcan las conexiones como usuario invitado todos. Y nos dice, soy Irma. Pues yo sigo intentando. Dice, híjole, ahora sí que me cuesta encontrar un rincón en donde puedo estar en silencio. Hay tantos distractores que es complicado. Pero como tú dices, intentar e intentar. Y sí, sí, pues Irma, es lo que nos toca, ¿verdad? Insistir y bueno, pues si no conseguimos, ¿verdad? Todas las disposiciones necesarias y los lugares, pues al menos saber, ¿verdad? Que los queremos y que pues lo vamos a intentar, ¿verdad? Eso es lo más importante, intentarlo, porque en esos intentos, ¿verdad? Dice el dicho que tenemos que tanto va el cántaro al agua hasta que se quede en él, pues nosotros también intentamos hasta que nos quedemos. Entonces, en esos intentos, pues en alguno, ¿verdad? Lo vamos a conseguir, pero no hay que desanimarse. ¿De? ¿Tú quieres decir algo? Pues yo solamente quería recalcar esto que nos acaban de decir al final, los textos del día, ¿verdad? Hay veces que voy pensando que quiero hacer esto y el otro, pero la lectura de ese día me dice lo contrario y digo, bueno, entonces tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios, aunque yo estaba pensando que iba a ser otra cosa. Entonces, pues es una reflexión, ¿verdad? De tomar la palabra de Dios para que me haga hacer esa oración por la que me tengo que guiar, ¿verdad? Con las lecturas del día para no irme por otro lado, ¿verdad? Pues eso nada más quería decir. Gracias. Sí, no sé si alguien más quiera comentarnos algo. Dice, dile por favor a tu mamá que gracias por su compartir. Ok. ¿Quién dice? Pues no sé por qué no nos puso el nombre. Gracias. Gracias también yo desde hoy. Irma. Ok. Irma que escribió. Muy bien, Irma, pues gracias. Ok, pues si no tenemos nadie más que nos quiera compartir, vamos a dar gracias y a llevarnos la tarea, ¿verdad? De esta semana, que no se nos olvide el ejercitarnos, ¿verdad? El no olvidarnos, tomar la iniciativa, dice sí. Ok, pues vamos a dar gracias a Dios. Y Xochitl, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Puedes dar gracias? Sí, claro. Vamos haciendo presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias por lo que hoy hemos aprendido. Ayúdanos a seguir orantes durante esta semana
que ejercitemos este taller en conciencia y podamos tener ese diálogo amoroso contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, Por un principio, ahora y ahora siempre, y por los siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Dios les Gracias a bendiga. todos. Dios los bendiga. Gracias. Bye.